Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Vamos a Iniciar esta iniciar célula. esta célula el día de hoy, ¿verdad? Why you get it? Porque Dios ha sido muy He bueno thinks you give him food, de that's why. tenernos aquí, ¿verdad? Amén. De poder leer su palabra, escucharla y vivirla, y hermano. vivirla, ¿verdad? Sí. Y tratar de gozarnos, ¿verdad? Cada quien. Amén. ¿Verdad? Si vamos a Salmos ahí a leer un versículo, Salmo 133. Salmo 133. Del 1 al 3. Salmo 133, ¿verdad? Ajá. Sí, hermano. Ok. Amén. Amén. ¿Lo tiene? Sí, Amén. amén. Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Dios. Gloria a Dios. Qué tremendo. Qué hermoso ese salmo, ¿verdad? Amén. Mirad cuán bueno y Cuán delicioso delicioso es es habitar los hermanos juntos en armonía, Amén. ¿verdad? Bueno, Amén. vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Aleluya. This is bad. Amén. Para poder entrar en esta pequeña célula, ¿verdad? Amén. Hijos, párense, pónganse de pie, por favor. Bueno, Señor, le damos gracias, Padre bendito, por esta noche, Padre, por permitirnos, Señor, estar aquí, Señor, delante de ti, de tu presencia, Padre bendito. Te damos gloria y honra, Padre, en esta noche maravillosa, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros hijos, Padre, para poder estar en tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, para poder seguir siendo los mismos de siempre, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos sabiduría, Padre, entendimiento, Padre, por cada célula, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Bueno, Entregue la parte entonces a entonces le damos la parte a mi niña, a mi hija. Al pan crudo. y la va a apoyar y la va a apoyar mi esposa para que la cantemos alabanza. la alabanza a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pasa entonces la levita. Gloria a Dios. Bendito sea Jehová. Podemos, como ustedes lo tengan considerado, si quieren un coro, si quieren lo que Dios ponga en su corazón. Así es. Acuérdense que estamos reunidos y es para Dios. Amén. Amén. Para Dios, porque Dios habita en medio de la alabanza. Amén. Amén. Espérate, estoy pensando. Vamos a empezar. Lo que Dios le ponga en su corazón, mija. No importa. Dios está aquí, Amén. tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como el canto me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le amo él me puede oír. Su espíritu está aquí, tan cierto como el aire que respiro.
respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cantó mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que vivo hoy. Vine a alabar a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermana Génesis Coloto. Otra mamá. Amén. De exaltarte ahora, abre los cielos con poder. De agradecido eres Dios, rompe tinieblas día y luz. Ama hoy, Abre los cielos con poder. De agradecido eres Dios, Dios de mi vida. Abre los cielos con poder. De agradecido eres Dios, Dios de tinieblas día y luz. se clama hoy. Ahora, Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo. La tengo. Solo estás, yo la tengo. Gloria a Dios. Solo está, esa me olvidó. La tengo. Sí, la tengo. La unción está sobre mí porque yo la tengo. Amén. Hasta aquí Amén, nuestra gloria a Dios. parte. Y sonar. Damos la bienvenida al Espíritu Santo, a la familia, a ustedes, por esta maravillosa oportunidad de estar reunidos, en su casa, ¿verdad? Hoy vamos a predicar de los dos tipos de cristianos que hay en la iglesia, y qué maravilloso es Dios porque nos confirmó, ¿verdad? Veníamos pensando que íbamos a hablar de la confianza en Dios, ¿verdad? Como cristianos, como seres humanos, ¿dónde está nuestra confianza? Si está en el hombre o está en Dios. Pero al cruzar la puerta, pues Dios se manifestó y me dijo pues que íbamos a hablar de los dos tipos de cristianos que existen en el mundo, ¿verdad? Para eso vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo está en el primer libro de lo que es el Nuevo Testamento. Me voy a sacar los espejuelos, dicen aquellos, porque ya la edad nos ha maltratado. San Mateo, hermano Mateo. San Mateo. Ajá. ¿Qué versículo? San Mateo. Es que como hay algunos que dicen que San Mateo le dicen los católicos, pero Dios es el mismo, ¿verdad? Después de Malaquías, ¿verdad? Malaquías, sí. Después de Malaquías buscamos Mateo 25. Vamos a leer del 1 al 13. Lo vamos a leer de una manera antifonal. Nos ponemos de pie para una mayor reverencia al Espíritu Santo y vamos a 25. leerlo. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. 25 del 25. Capítulo 1 lo voy a leer yo, ustedes leen el 2 y así sucesivamente leemos el 13 juntos. Vean, vamos a leer con entendimiento y
con sabiduría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Lo tiene, hermano? Amén. ¿Lo tiene, hermano? El Mateo 25 dijo. ¿Sí? Es el parábola de las 10 vírgenes. Exacto. Okay. Amén. Entonces, bien, vamos a entonces, leemos su palabra que ya es santa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Yo leo el 3, hermano. Quiero que la lea también. Vamos a repetir el 2. ¿Nos vamos una cada uno? No. Ustedes leen los pares y yo leo los impares. Ok. Vea. Empezamos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El 2, todos juntos. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El 6, todos juntos. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Todos juntos en 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. El 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. El 12 juntos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. El 13 todos juntos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dios les bendiga, hermanos. Una pequeña oración. Señor, toma el control de tu palabra para que siga siendo, Señor, como la espada de doble filo que penetra, Señor, al corazón, a la vida, a los tuétanos, Señor, y cambia lo que está malo. Señor, cambia todo de raíz lo que está malo en mí, en esta familia, Señor, en sus hijos, para que podamos entender con sabiduría lo que tú nos quieres enseñar ahora. Padre, en tu mano entregamos esta prédica para que seas tú, Señor eterno. En el nombre de Cristo Jesús, damos la honra y la gloria a ti, Padre, y toma el control de los aires. Limpia, Señor, quita al hombre fuerte, Señor, y limpia este hogar, limpia mi corazón, limpia mi boca, Señor, para que sea una palabra pura, una palabra verdadera, que seas tú tomando el control en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gracia, Padre. Amén y amén. En nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Bien. Qué linda la lectura, ¿verdad? Porque dice que entonces, dice, y lo está diciendo Jesús a los discípulos. Entonces el reino de los cielos será, dice, porque está hablando que va a ser en un futuro. Será semejante a 10 vírgenes, dice, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Fíjense que la palabra de Dios nos está enseñando que en la iglesia existen dos tipos de cristianos: el cristiano religioso, ¿verdad? Y el cristiano que tiene unción verdadera. El que tiene la unción verdadera es aquel que verdaderamente llega a buscar de Dios, a alimentarse, a nutrirse, a querer aprender de Dios,
¿verdad? Pero también está aquel cristiano que a la iglesia llega a criticar, a murmurar, a chismear, que llega a prestar dinero, que llega a ver la mancha en la camisa de todos. Entonces dice aquí el Señor habla de una manera que está diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante, dice, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Fíjense bien la importancia de esto. Jesucristo viene pronto. Así es. Y Él dice aquí, velad, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Entonces, nosotros queremos en esta hora que Dios nos hable a nuestro corazón. Y para que Dios nos hable a nuestro corazón, hicimos una oración y estoy seguro que esta palabra va a cambiar, porque a veces nosotros como cristianos tenemos malos hábitos. Y a veces yo me junto con el negrito y le comento, ¿verdad? Algo de la clase o algo, o él me dice algo, pero a veces estamos alabando al Señor y a veces me dice, mira, esto y esto. Pero no debe de ser así. Lo correcto es que nosotros alabemos al Señor desde nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Si nosotros tenemos lleno el corazón de Dios, vamos a hablar de Dios. Así es. Pero si nosotros tenemos lleno el corazón de resentimiento, de ira, de celos, de contienda, de chisme, de mentira, ¿de qué va a hablar nuestra boca? De eso. De eso. Entonces, eso es lo que sucede con lo que comentábamos. O sea, yo recibí parte de eso, pero del contenido general de todo lo que se habló, hermana, eso ya yo no me había enterado, que hay hermanas que llegan a la iglesia a criticar. Exacto. Porque Dios sabe a quién pone en el altar. Y no es Dios, no es el pastor, es Dios, no es el pastor. Así El es. pastor recibe en su corazón, vamos a poner a José Luis, ¿verdad? Y que José Luis dirija la oración, porque Dios así lo plació. Acuérdense que no se cae la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Así es. Y eso es importante, de que sepamos que Cristo viene pronto. Y estas personas que se dedican a estar en chisme, en criticar, en hablar del hermano, tenga por seguro que Dios pelea por sus hijos. Así es. Y algo les va a pasar, los va a golpear un carro, se los va a llevar una enfermedad, algo les va a pasar. No van a prosperar financieramente, o sea, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos someternos a su palabra. Por eso decimos, Señor, arranca de mí todo lo que estropea en el avanzar del Señor. Fíjense que Dios nos está haciendo una advertencia, porque aquí se presentan dos tipos de creyentes. Fíjense cómo les explico. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Pero ¿qué eran? Eran vírgenes, eran escogidas por Dios, eran escogidas para ser esposas. Ambas tenían fe, ambas tenían esperanza, ¿verdad? Ambas caminaban en la misma dirección, esperando a su esposo, esperando a Cristo. Entonces la iglesia camina en la misma dirección. Todos vamos a la iglesia, todos alabamos al Señor, todos tenemos fe, todos hemos sido escogidos por el Señor porque nos ha llamado. Dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, en este caso, todas eran vírgenes y se iban a casar con el esposo. Pero a 5 se les olvidó ponerle aceite a sus lámparas y a las otras 5 no. ¿Qué hace un cristiano? Yo voy a ir a la iglesia, pero no me voy sin mi Biblia. Porque dice Josué, ¿verdad? En 1:8, que de día y de noche meditaremos en este libro de la ley, para que todo, dice, nos salga bien. Entonces, la importancia de que tengamos nuestra Biblia siempre como una espada, como esa lámpara llena de aceite. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que todas estas vírgenes eran cristianas. Todas estas vírgenes estaban esperando. Así está la iglesia. Nos sentamos todos, 300, 400 personas, y todos vamos
porque todos tenemos fe, todos hemos sido escogidos. Pero dentro de la iglesia, el Señor nos revela que hay dos tipos de personas. Como aquellos dos que se sentaron, se hincaron a orar. Uno era fariseo y el otro era un humilde. ¿Vea? Y el humilde oraba pidiéndole perdón a Dios. Y el fariseo diciendo, mira ese, mira ese. O sea, así nos encontramos en la iglesia. Hola hijo, ¿cómo está? Bien. Buenas noches. Ambos nos encontramos dentro de la iglesia. Unos llegan a criticar, unos llegan a comerse al hermano, otros llegan a... Fíjese que en Proverbios 19, la palabra de Dios dice en 2 veces que el mentiroso y el testigo falso no quedará sin castigo. Entonces ya ustedes vieron la conclusión del tema, ya ustedes la conocen. Yo pues no me contaminé averiguando más, ¿verdad? Gracias a Dios, porque Dios tiene el control de todo y Dios va a pelear por sus hijos siempre, ¿verdad? Así que siguiendo con esto, entendemos que estas vírgenes todas habían sido escogidas, todas habían sido, ¿cómo se llama? Preparadas para casarse y esperar al esposo. En este caso la iglesia está toda preparada para esperar a Jesucristo. Pero dentro de la iglesia están los religiosos y están los que tienen una unción verdadera. Entonces, la iglesia es la que nos prepara, El pastor se levanta, da la palabra, pero la diferencia entre el religioso y el cristiano que verdaderamente existe, hermana Keila, es la unción. La unción, porque una gota de unción rompe yugos, una gota de unción le saca las lágrimas en una oración, una gota de unción hace que cuando le pongan la mano, ¡pum!, se desvanecen, una gota de unción hace que los que se odian se abracen, se amen. La unción es la que Dios le pone, ¿verdad? La unción es la que Dios pone en su corazón, ¿verdad? Eso que usted no lo ve. Eso que usted, ese gozo que usted siente, que cuando usted pide algo y hay un problema, o sea, usted lo descansa en Dios y está tranquilo, ¿me entiende? Porque usted sabe de que Dios va a pelear por usted, o que Dios tiene el control de todo. Entonces, fíjense, todos tienen la misma dirección, todos vamos a la misma iglesia, todos tenemos, ¿cómo se llama?, a Cristo dentro de nuestro corazón. Pero la diferencia entre el religioso y el cristiano no es la creencia, porque todos creemos en Cristo, ¿verdad?, sino que es la unción que Dios nos llena, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Lo que llevamos por dentro, ¿verdad? Si llevamos un cristianismo nominal, religioso, ritualista, ¿verdad?, aquellos que dicen, no hombre, que el Señor dice que los 10 mandamientos y esto y lo otro. Pero el que tiene la unción dice, o sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios por sobre todas las cosas. En 2 mandamientos se resume toda la ley. Entonces, la diferencia es de aquellos que van a chismear, de aquellos que van a comerse, ¿verdad? Está que unos son prudentes y otros son insensatos. ¿A quiénes se llevó Dios, en este caso el esposo? Con las vírgenes. A las prudentes. A las prudentes. Y el prudente es aquel que de verdad va a buscar a Dios. Acuérdese de que a todos nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado y todos somos llamados, ¿verdad? Él nos ha llenado de vida, pero nos ha puesto un aceite dentro de nuestro corazón. Ese aceite es el que nos hace el deseo de ir a la iglesia, el deseo ante un problema orarle a Dios, el deseo de que cuando no tenemos algo y lo deseamos en nuestro corazón, doblamos rodillas y se lo pedimos a Dios. Y por ejemplo, vamos a suponer que José Luis Jr. quiere unos zapatos Michael Jordan que valen más de $500, por decir algo, ¿no? Y él se lo va a pedir a Dios, porque él es un cristiano verdadero, se lo va a pedir a Dios, y Dios va a poner en el corazón de su padre
que le pregunta, hijo, ¿qué querés? Ay, papi, que a mí me gusta esto. Y él viene el papá, ay, Dios mío, trabajo para mis hijos, que provee, Señor, vea. Y viene Dios y le dan una bendición, o le cayó un trabajito extra y le dan una bendición y le pone el dinero en las manos. Como padre, ¿tú crees que Él te va a negar algo? No lo va a hacer, porque sos su hijo. Así es Dios con nosotros. Dios, si todo lo que pidieres al Padre en su nombre, dice, os será hecho. ¿Verdad? Pero tenemos que pedírselo a Dios. Entonces la diferencia es que Dios nos llenó de vida. Sin aceite no hay fuego. Sin fuego no hay luz. Ese creyente que no tiene luz está en tinieblas. Y eso es lo que le pasa, hermana, a ese montón de hermanas y que me están viendo, y lo voy a decir por aquí porque esto lo van a ver. Ese montón de hermanas que se reúnen en la cocina, que se reúnen en los pasillos, que se reúnen para chismear de los hermanos, para comerse al hermano que está en crecimiento. Dios les ha apagado su lámpara. Dios las tiene en tinieblas y están dentro de la iglesia. Y son las mismas vírgenes que llegaron, hermano, pero que su aceite ya se les estaba terminando. ¿Y qué pasa? Que va a venir Cristo y se va a quedar un montón de personas. ¿Por qué? Porque no son prudentes. En la palabra, los hijos de Dios, el hermano, dice Jesucristo mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, como a ti mismo, yo no voy a hablar de mí. Yo no voy a hablar de mi hermano porque tengo que amarlo como Dios nos amó a nosotros, como Dios se entregó por nosotros, ¿verdad? Entonces, la ausencia de aceite mantiene a un creyente, hermano, que va a la iglesia, que sirve en los ministerios, que es una persona religiosa, la mantiene en tinieblas. En tinieblas. Y fíjese, porque una gota de unción nos hace libre. La palabra de Dios nos hace libre. El aceite es la diferencia. Esto es lo que hace la diferencia. En el mismo lugar nos sentamos todos, hermano. Pero no todos tenemos a Cristo verdaderamente en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eran 10 ciegos y solo uno regresó a darle las gracias a Jesucristo. Habían 2, uno a la izquierda y uno a la derecha de él, y los 2 tuvieron la oportunidad de salvarse. Y ahí estaba uno religioso y estaba uno humilde, ungido, que de verdad le dijo, Señor, si de verdad eres Dios, ¿verdad? O sea, acuérdate de... Fíjense que no le dijo, llévame, sino que le dijo, acuérdate de mí en el paraíso. ¿Y qué le contestó Jesucristo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el otro, así pasa, hermano. Los religiosos, los ritualistas, los que andan con leyes, los que se ponen a textear. Imagínense, decir de que si todos somos pecadores, hermana, a todos Dios nos ha sacado de lo malo, del lodo cenagoso. Pero Dios ve el corazón, de la abundancia del corazón es que habla la boca. Y conoce también. Y conoce. Dios conoce los pensamientos del hombre. Así es. Nuestra relación debe ser directamente con el Espíritu Santo, porque eso nos va a hacer una diferencia, nos va a llenar de unción. La diferencia nos va a hacer que seamos violentos cuando estamos ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser diferentes a las personas religiosas, ¿verdad? Una persona con unción puede pararse enfrente de quien sea y poder ser humilde cuando tiene que ser humilde, pero también hablar del Señor y hablar con propiedad. Una persona que está en el mundo y que está atada por estos demonios que le han apagado su lámpara, la lámpara se apaga, hermano, dentro. Que le voy a decir, ¿cuáles son los ejemplos de una persona que se apaga la lámpara? Siente deseos de tomar, siente deseos de irse al baile. Cuando ve a una hermanita, mira, ¿ya viste a la hermana Arelí? Que no sé qué. O ¿ya viste a la hermana
Fulanito. Bueno, hoy se comen un montón de hermanas ahí en la iglesia, ¿verdad? Que ya viste que no, y empiezan. Entonces, hermano, cuidado con eso. Cuidado con eso, porque el Señor nos está previniendo de que Él vino y se llevó solo a los prudentes, y todos estaban esperando a Jesucristo. Entonces la importancia es, el enemigo, que es Satanás, Jehová lo reprenda, sabe muy bien cuál es la diferencia, sabe muy bien quién tiene la presencia del Espíritu Santo. Él lo sabe, porque Él conoce mejor la Biblia, aún que muchos pastores, pero Él conoce la palabra de Dios y Él tiembla ante la palabra de Dios. Pero Él, dicen que un cristiano verdadero no puede ser poseído, y eso es correcto, pero puede ser influenciado para ser piedra de tropiezo para una persona que realmente está comenzando a buscar de Dios, ¿verdad? Un hermano que está comenzando en la palabra de Dios, muchas veces va a llegar con olor a cigarro, muchas veces va a llegar a la iglesia después de haber tomado. ¿Se acuerdan ustedes de aquel borrachito que llegaba y siempre? Porque él buscaba. Él en su lámpara todavía tenía una gotita de aceite que lo mantenía encendido, y aunque él tomaba, él llegaba y lloraba y se ponía a llorar y se sentía mal porque Dios lo estaba llamando. Ese tenía mucha más unción que muchos de los que llegan y presagian. Acuérdense que el Señor le va a decir: apartaos de mí, vea que no os conozco. Y eso es lo que la palabra aquí nos está enseñando. Fíjese que otra importancia es, la iglesia nuestra habla en lenguas y tiene un poder que Dios lo concede a algunos líderes, nuestro pastor, ¿verdad? Para liberar a aquel que está cautivo y poner quieto aún al enemigo, que a veces se hace presente allí en la iglesia. Y las maneras que se hace presente son esas, hermano, diciendo cosas que a veces no son ciertas. Dice Proverbios, como se lo repito, el testigo falso no quedará sin castigo, ¿verdad? Cuando hay presencia de Dios, una persona con la presencia de Dios le cae mal, hermana, a la mayoría. ¿Y sabe por qué? Porque esa persona camina con la presencia de Dios, y las demás personas caminan con la presencia de Satanás. Entonces, ¿qué pasa cuando Satanás ve a alguien que tiene un poquito de la presencia de Dios? Se incomoda, se siente como, ¿me entiende? Que no puede estar cerca de esa persona. ¿Por qué? Porque está enchamucado, porque está metido con la influencia del mismo Satanás. Entonces, las personas con unción, las personas con la presencia de Dios, las personas que de verdad queremos servirle a Dios, van a caer mal siempre. Van a caer mal y no van a caer con buenos ojos. ¿Por qué? Porque el mundo lo reina Satanás. Y los hijos de Dios son como decirle, como un blanco caminando de traje blanco entre 1.000.000 de traje negro. Donde usted mire lo va a ver. Si se va a ver la diferencia. Así son los demonios. Los demonios andan ellos necesitan una vida de una persona para poder descansar las aberraciones y todo lo que viven de tortura en el infierno. Y ellos necesitan meterse en el corazón de una persona, meterse en la mente, meterse en su vida, influenciarlo, rodearlo, atacarlo. ¿Por qué? Porque eso les da paz a ellos. Si usted tiene temor a algo, usted los alimenta a ellos. ¿Por qué? Porque ellos viven de eso. De eso viven. Por eso nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar acostumbrados a la batalla diaria, a doblar rodillas y a clamar y en todo momento. Y hay momentos que tenemos que sacrificar nuestros alimentos y decir: Señor, hoy te presento mi ayuno, porque Señor, yo necesito crecer espiritualmente. Pero no le va a decir: Señor, hoy te presento mi ayuno porque yo quiero un Rolls Royce, quiero un Ferrari. No, Dios no va a conceder eso. Dios no concede esas payasadas. Dios va a conceder si queremos crecer en el espíritu, ¿verdad? Cuando Salomón
Le dieron el reino, Dios le dijo, ¿qué quieres? Y él le dijo, quiero sabiduría. Por cuanto pediste sabiduría, ¿verdad? Te dará esto y lo demás. Pero primeramente dice Mateo 6, verso 33, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Usted cree que esas hermanas que se dedican a vituperiarme a mí, usted cree que están buscando realmente el reino de Dios? Si Dios no necesita ayuda, hermano. Dios no necesita que nadie lo ayude.